Como sabes, el área 9 de salud se compone de los municipios de Cieza, Abarán y Blanca. En Abarán, en principio, solo hay un caso reciente activo que tengamos constancia. En Blanca otro caso y en Cieza sí que hay 11 casos más, con lo cual en el área habría 13 casos de COVID positivos recientes y activos. De los casos más recientes, pues como ha aparecido en los medios de comunicación, pues ha sido los 7 casos de anteayer que vienen de una reunión al parecer familiar de un grupo de familias que se juntaron y que volvieron una parte a Osuna en Sevilla, donde vivían, y allí pues uno de ellos empezó con algunos síntomas, le hizo la prueba y salió positiva, sí, con lo cual avisó también a las familias de aquí. Allí creo que en total han salido 13 en principio positivos y aquí 7 entre las personas que estuvieron en esa reunión. Y bueno, esto fue ayer las 55 PCRs que, bueno, hicimos alguna más, pero tenemos 55 ya, los resultados todas por ahora son negativas, pero estamos a la espera de todavía más PCRs derivadas de esos contactos positivos, con lo cual no podemos descartar que sigan saliendo pues casos secundarios a estos casos de la reunión familiar. Carlos, cuando se habla de casos activos, son personas que se encuentran hospitalizadas, que están en casa. ¿Cómo se podría definir un caso activo? Bueno, caso activo nosotros consideramos que es que la persona está ahora mismo con una infección activa de coronavirus, sí, y que todavía no se ha curado o resuelto. Hay personas que la pasan asintomática, ¿no? La gran mayoría. Sí. En este caso, de las 13 personas, pues tenemos una sí que está en la UCI del Hospital Virgen de la Risaca, que es una persona mayor, que no tiene relación con este brote de familiar, sino que fue una detección en el hospital. Sí. Otra persona tampoco, un caso también aislado, que no ha tenido relación con brote, también tuvo ingreso hospitalario por neumonía, pero se le dio el alta de manera rápida, ¿no? Y todos los demás, estamos hablando de esos 13, todos los demás han sido asintomáticos o con 2 o 3 con síntomas muy leves, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es un poco la radiografía de los casos, ¿no? Siempre cuando ya ese caso pues, ha pasado ya o al nivel de curación, o en los casos asintomáticos, normalmente a los 14 días se les suele hacer una PCR y se ha negativizado o se han positivizado los arpos protectores IgG, pues se considera que ese caso ya está resuelto. ¿Qué se conoce respecto al caso que se dio en Abarán? Y bueno, sabemos que se aislaron a las personas que pudieran haber estado en contacto con este caso activo. Se le han hecho pruebas. ¿Qué se sabe de todo eso? Pues en principio en Abarán era nada más una trabajadora, ¿no? Sí. De una empresa hortofrutícola, con lo cual hubo que hacer identificación de todos los contactos, seguimiento, pruebas también PCRs. Normalmente a un contacto se considera que ha podido tener riesgo cuando ha estado más de 15 minutos en contacto con esa persona, cerca, si es un sitio cerrado, más riesgo, pero sin las medidas de protección adecuadas. O sea, sin llevar mascarilla puesta, tanto una persona como la otra, o tener también las medidas de precaución en cuanto al lavado y desinfección de manos. Y bueno, pues este caso ya tiene ya días de evolución, bastantes, y en principio no ha salido ningún de estos contactos estrechos identificados, o no ha salido ninguno positivo, ni ha habido ninguno sintomático, con lo cual pues la verdad es que son buenas noticias. También habla un poco de cómo, llevando estas mínimas medidas de precaución, el virus se puede controlar. El problema es
que se están dando, sobre todo los rebrotes, es cuando no se tienen esas medidas de precaución en espacios cerrados o abiertos, pero hay mucho contacto, como puede ser pues una reunión familiar, aunque sea al aire libre, pero si están todos sin mascarilla porque se confían, sí, que son familia, entonces comparten objetos, comparten pues objetos de uso común, como puede ser abridores, mecheros, botellas, etcétera. Ahí el riesgo de contagio es muy alto, y luego también en aquellos lugares cerrados en los que no se guardan las medidas de precaución. Si es, por ejemplo, un local de ocio, que estamos viendo que es otro de los responsables de contagios, de brotes, pues que no se guarden esas medidas en los locales, no se use la mascarilla, pues, y no se guarden las distancias de seguridad. Entonces es cuando hay verdaderamente riesgo. Pero con unas mínimas precauciones, la verdad es que se puede controlar bien la transmisión. Por lo que nos cuentan, los lugares cerrados son los principalmente peligrosos, ¿no?, de contraer esa enfermedad, cuando nos juntamos con personas en un sitio que quizá no esté bien ventilado o en el que pasemos mucho tiempo junto a otras personas, ¿no? Efectivamente. Cuanto más tiempo pasemos en lugares cerrados, ventilados, sin guardar la distancia de seguridad y compartiendo objetos o tocándonos, etcétera, es cuando más riesgo hay de transmisión. También el Hospital de la Vega ha establecido un protocolo para todas las personas que tengan que pasar por allí, porque desde hace unos días se han establecido una serie de medidas para evitar en lo posible que se puedan producir contagios, y bueno, convendría también que nos informara, porque esto va a afectar a las personas que tengan que estar allí hospitalizadas unos días, a los acompañantes, etcétera. ¿Qué les podemos decir? ¿Cuáles son las normas que a partir de ahora tienen que seguir? Muy bien. Bueno, en principio son normas muy básicas. Aquí pues hay unos controles de acceso, igual que en los centros de salud. Se pregunta a las personas, pues normalmente si vienen con fiebre, también se les puede tomar directamente la temperatura con termómetros de estos infrarrojos, pero luego también pues preguntar sobre todo a qué vienen, ¿no? En los centros de salud y en el hospital estamos tratando de que todas las citas sean programadas, excepto si vas por una urgencia, evidentemente. Pero lo que se trata pues es que haya programación de citas, de que no haya acúmulo de gente en las salas de espera, que haya suficiente tiempo entre una cita y otra. Y sí que hemos pedido que las personas que puedan venir solas a las consultas pues acudan solas, y que tanto a las consultas del hospital como del centro de salud. Y cuando sea necesario acudir con un acompañante, porque es una persona mayor o es un niño, pues que sea también un acompañante solo, y en los ingresos igual, que haya solo pues un acompañante por habitación, ¿no? Que no vengan los grupos de familiares, etcétera, ¿no? Porque al final pues esto pues lo que hace es pues es incrementar el riesgo, ¿no?, en los locales sanitarios, y a nuestro personal pues la verdad es que hay que protegerlo, porque claro, hay que tener en cuenta que cuando un sanitario pues está en contacto con si está bien protegido y lo sabemos, pues no hay problema, pero a veces pues se producen esos contactos con personas que no se sabía que tenía el virus, etcétera, y si en ese momento no se guardaban todas las medidas de protección, pues el profesional tiene que irse a cuarentena, etcétera, con lo cual nos provoca verdaderos problemas luego asistenciales, ¿no? Porque estamos en una época de verano que se han agotado todas las bolsas de médicos y de enfermeras, con lo cual es que contratar personal es muy muy difícil, ¿no? Aparte del que ya tenemos para este verano, ¿no? Por lo tanto, pues hay que protegerlo. Teníamos entendido también, así se publicó la noticia, de que la tercera planta del hospital se había cerrado o se había dedicado solo a pacientes que puedan tener la enfermedad. ¿Es así este dato? No, en principio allí nosotros tuvimos una planta COVID, ¿no?, que era la segunda derecha durante el periodo peor de la pandemia, sí, donde sí se ingresaban pacientes COVID. Luego, cuando bajó el número de ingresos, el Servicio Murciano de Salud volvió a centralizar todos los pacientes COVID en dos hospitales de referencia, la Risaca y el Rosell. El Santa Lucía en Cartagena. Entonces, porque bueno, pues hay pocos ingresos, ¿no? De hecho, pues como te he dicho,
nuestro hospital ha generado solo este paciente de UCI, que precisamente fue un paciente que estaba esperando una cirugía en la tercera planta nuestra, que es nuestra planta quirúrgica, y en un momento dado pues empezó con síntomas, se le hizo la prueba y se detectó que era COVID positivo y se trasladó a la Risaca. En ese momento, como el paciente pues no teníamos constancia antes de que era COVID positivo, a pesar de que se le hizo una prueba a la entrada del hospital y salió negativa, pues sí que hubo pues cierto problema, se testó a muchos sanitarios que habían estado en contacto con ese paciente y tuvimos además la desgracia de que se contaminó una de las en el laboratorio donde nos analizan las pruebas, pues se contaminó pues como una de las bandejas o una de las que llevaba varias PCRs y nos salieron unas PCR negativas que luego se confirmaron, positivas que luego se confirmaron por una doble prueba de que eran negativos y al final no tenemos ningún profesional que se contagiara, pero sí que en un principio, pues al salir esas positivas e indeterminadas, pues claro, tuvimos que aislar a mucha gente, hacer test a mucha gente y se pensó en la posibilidad incluso de cerrar la planta, pero al final la planta no se cerró, pues simplemente se hizo una buena limpieza de la zona donde había estado el paciente, etcétera, sí. Y se mantuvo abierta con personal que pudimos también cubrir, e incluso pues vinieron cirujanos de la Risaca a ayudarnos con las guardias, ¿no? Ahora ya todos están incorporados porque primero se demostró que eran negativos y segundo pues aquellos que debían de seguir en el aislamiento porque a pesar de ser negativos habían tenido un contacto estrecho con ese paciente, a lo mejor sin la protección adecuada porque no se sabía que era COVID, pues también han pasado ya los 10 días, se les hace una PCR y se ve que es negativo, se incorporan al trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, desde el principio no se cerró, se mantuvo luego, sí que se pensó en el momento la posibilidad de cerrar, pero se mantuvo abierta y se está operando con normalidad. Hay que decir que todos los pacientes que entran al hospital a operarse se les hace antes una PCR y bueno, pues llevamos también ese control adicional, ¿no? Mm. Hemos visto, Carlos, que bueno, en lugares en los que hay cierta tranquilidad, como pensábamos que era la comarca, de repente un solo caso, el estar en contacto con un solo positivo, hace que se multipliquen rápidamente, ¿no? Los contagiados y lo que hace que sea una situación muy preocupante. ¿El hospital de Cieza se encuentra preparado también para cuando se producen este tipo de casos? Sí, bueno, hay todo un dispositivo que tiene el Servicio Murciano de Salud en cuanto a poner niveles de alerta, pero sobre todo aplicables no solo a los hospitales, sino a los centros de salud. Yo quiero poner el foco ahora en que ahora mismo el mayor riesgo de colapso lo tienen los centros de salud. ¿Por qué? Porque estamos detectando casos. Al detectar casos, ellos tienen que hacer todo el seguimiento de contactos. Son muchos. Imagínate que por cada caso que se detecta, estamos hablando de unos 50, 60 contactos que hay que controlar. Uh-huh. Y eso en una situación de verano, con las plantillas, pues como te he dicho, de vacaciones, etcétera, pues es un problema. Ahora mismo no estamos teniendo presión en cuanto a tema de ingresos, sí que estamos teniendo presión en cuanto a que cada caso positivo requiere muchos seguimientos y eso da mucho trabajo a los centros de salud. Y bueno, pues en este sentido, pues hacer también un llamamiento a la ciudadanía que sea comprensiva con ese tema. El centro de salud que está ahora mismo con más casos, que esos 7 casos cayeron en su zona básica y la mayoría de sus contactos de Cieza Oeste. Pero bueno, hay que tener en cuenta que como tú dices, un caso pues puede hacer muchos estudios de contacto. No multiplicar otros casos, porque la verdad es que sí, como te he dicho, si hay unas mínimas medidas de seguridad y esa persona lleva un mínimo de cuidado, aunque no sepa que está contagiado, pero lleva la mascarilla, se lava las manos con frecuencia, etcétera, es mucho más difícil que contagie. Yeah. Los contagios se han producido en esos momentos en que no se toman las medidas de seguridad, que se baja la guardia, ya sean reuniones familiares, porque tienes confianza y piensas que no van a estar contagiados, o en esas reuniones también de ocio, donde puedes también no tener las medidas de seguridad adecuadas.
Bueno, pues estamos viendo que es una situación en la que hay que estar siempre alerta, se puede decir, ¿no? Y que no debemos bajar la guardia. ¿Cómo se encuentra también, Carlos, el personal? ¿Cómo están viviendo estos días? Imagino que el ánimo también durante tanto tiempo en alerta se tensa un poco, ¿no? Sí, como te comentaba, yo creo que ahora el personal que está un poquito más tenso es el de los centros de salud, que está más ocupado por esos seguimientos, y en el hospital hay una mayor tranquilidad porque no está teniendo ahora mismo esa presión de ingresos, y esperemos que no lleguemos a tenerla, ¿no? Que no vivamos como esa segunda ola de ingresos, que sí que fue pues estresante, ¿no? Aunque no tuvimos la presión ni parecida, por ejemplo, a la que han tenido pues simplemente a pocos kilómetros de aquí, ¿no? El hospital de Yin o en el hospital de Albacete, donde sí que estuvieron totalmente saturados con cientos de casos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Nosotros llegamos a tener aquí alrededor de unos 30 y tantos casos que, bueno, pues repartidos en esos 2 meses hacían que la ocupación pues de la planta COVID fuera razonable. Tenemos un buen ratio de enfermería, y creo que en el momento que más tuvimos 8 o 9 pacientes ingresados, pero claro, no es la misma situación que se ha vivido en otras comunidades autónomas, con todo el hospital lleno de pacientes COVID, ¿no? Y el personal al límite, ¿no? Así que la presión psicológica existe, pero bueno, aquí en Murcia yo creo que lo hemos gestionado bien, y esperemos que sigamos en esa línea y no caigamos en saturaciones asistenciales. Muy bien. Carlos Arenas, director del Área 9 de Salud. No sé si nos quiere hacer alguna recomendación más, que sería también importante para los vecinos, de cara a los próximos días que tenemos por delante. Pues nada más que diciendo que con las medidas de seguridad se puede estar tranquilo, con el uso de mascarillas, desinfección frecuente de manos, etcétera, pero que, bueno, pues que tengamos en cuenta eso, de que no sabemos nunca si estamos ante un posible contagiador, ¿no? Aunque sea asintomático, y por lo tanto, sí, pues que no bajemos la guardia, porque bueno, pues tenemos que convivir con este virus hasta que salga una vacuna, y bueno, pues tratar por solidaridad, sobre todo con la gente mayor, de no contagiarlos, que son los que más riesgo tienen, no contagiarnos por no contagiar a nuestros mayores o a otras personas especialmente sensibles, que son las que más riesgo tienen de desarrollar la enfermedad de manera grave. Tomamos buena nota de todo lo que nos ha contado hoy Carlos Arenas. Gracias por haber estado con nosotros, y nada, que se continúen cuidando mucho también todos los profesionales sanitarios, ya que estamos en sus manos. Nunca mejor dicho, en esta época que vivimos. Muchas gracias, y a vuestra disposición también aquí en la radio para cualquier cosa que necesitéis. Hasta pronto. Hasta pronto, buenos días. Hasta luego.